Bienvenido a un nuevo audio de Patriarcas y Profetas. Hoy llegamos al capítulo de Esaú y Jacob. Desde antes de nacer, el ángel de Dios anunció que Esaú y Jacob, los hijos gemelos de Isaac, serían muy distintos tanto en su vida como en su carácter. Esaú vivía el presente y le gustaba complacer sus apetitos y gustos. Se dedicó a la caza y fue el hijo favorito del patriarca, que disfrutaba escuchando las aventuras de su valiente cazador. Jacob, por su parte, era reflexivo, aplicado y cuidadoso. Pensaba más en el futuro que en el presente y le gustaba vivir en casa dedicándose a cuidar los rebaños y en labrar la tierra. Se convirtió en el hijo predilecto de Rebeca, pues sus afectos profundos y fuertes, junto a sus atenciones amables e infatigables, eran más placenteras para la madre que la desordenada vida de Esaú. Las promesas hechas a Abraham y confirmadas a su hijo eran el mayor deseo y esperanza para Isaac y Rebeca. Sus hijos conocían la importancia de la primogenitura, que no solo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino también la preeminencia espiritual. Del linaje del que heredaba la bendición, descendería el Redentor del mundo, y por ello era importante que en todo quisiese hacer la voluntad de Dios. A Esaú, por ser el mayor, le correspondía tal privilegio, pero a él le importaba poco la vida religiosa. Las exigencias espirituales que acompañaban a la primogenitura eran para él una restricción desagradable y hasta odiosa. Para él, el poder y la riqueza, los festines y el alboroto, constituían la felicidad. Rebeca era consciente de esta realidad, que ya le había anunciado el ángel, y veía con claridad el carácter dispar de sus hijos. Cuando compartía con Isaac las palabras del ángel, veía que, aunque Jacob estaba destinado a heredar la promesa divina, el interés del padre se centraba en Esaú. Jacob había oído de su madre las indicaciones divinas y anhelaba recibir la primogenitura. Deseaba tener comunión especial con Dios y ofrecer el sacrificio expiatorio por la familia. Apreciaba la idea de ser el progenitor del pueblo escogido y del Mesías prometido, y vivía con el deseo de alcanzar el privilegio prometido a Abraham. Día y noche este asunto ocupaba sus pensamientos, hasta que se convirtió en el interés absorbente de su vida. Aun sin tener un conocimiento experimental del Dios a quien adoraba, constantemente estudiaba los medios de obtener la bendición que su hermano consideraba de poca importancia y que para él era tan preciosa. Después de un día de caza, Esaú volvió a casa cansado y vio que Jacob había cocinado. Le pidió a su hermano algo de comer y éste aprovechó para ofrecerle comida a cambio de la primogenitura. Poco valor le dio Esaú a tal privilegio y por un plato de lentejas se deshizo de la herencia. Por satisfacer el deseo del momento, despreció insensatamente la gloriosa herencia que Dios mismo había prometido a sus padres. Estuvo dispuesto a sacrificar lo celestial por lo terrenal, lo futuro por lo presente, y así menospreció Esaú la primogenitura. Viéndose liberado de sus compromisos, Esaú dio rienda suelta a sus estímulos. Se casó con 2 mujeres hijas de Het y cayó en la idolatría amargando la vida a Isaac y Rebeca. A pesar de todo, Isaac insistía en darle la bendición a su hijo y un día, siendo ya viejo, decidió no demorar más y mandó llamar a Esaú. Queriendo celebrar la ceremonia de forma secreta para que su mujer no lo entorpeciera, le pidió a Esaú que saliera a cazar y que preparase un guiso para la ocasión. Rebeca adivinó el propósito de su esposo. Estaba convencida del error que Isaac iba a cometer y lo que no había logrado por medio del diálogo, quiso lograr por medio del engaño. Inmediatamente le explicó todo a Jacob y lo apremió con la necesidad de actuar enseguida, para impedir que la bendición se diera definitiva e irrevocablemente a Esaú. Aunque a Jacob la idea de engañar a su padre le causaba mucha aflicción, decidió seguir adelante con la propuesta de su madre. Sentía que tal pecado le traería maldición y no bendición, pero le pareció que había ido demasiado lejos para poder retroceder, y valiéndose de un engaño, obtuvo la codiciada bendición. Con el paso de los años, Isaac había perdido la vista, y no supo reconocer a Jacob cuando éste le dijo que era Esaú. El engaño solo trajo tristeza y aflicción a Rebeca y a Jacob. Dios hubiera cumplido su promesa a su tiempo, pero no quisieron dejar el asunto en manos del Señor. Rebeca se arrepintió amargamente del mal consejo que había dado a su hijo, pues fue la causa de que quedara separada de él y nunca más volviera a ver su rostro. Desde la hora en que recibió la primogenitura, Jacob se sintió agobiado por la condenación propia. Había pecado contra su padre, contra su hermano, contra su propia alma y contra Dios. Tan pronto dejó Jacob la tienda de su padre, entró Esaú.
aunque había vendido su primogenitura y confirmado el cambio con un solemne juramento, ahora estaba decidido a conseguir sus bendiciones, a pesar de las protestas de su hermano. Con lo espiritual venía también lo material, y ser el heredero implicaba una doble porción de las riquezas de su padre. Temblando de asombro y tristeza, el anciano padre se dio cuenta del engaño cometido contra él. En aquel mismo momento tuvo la convicción de que era la providencia de Dios la que había vencido su intención y había realizado aquello que él había resuelto impedir. Recordó las palabras del ángel y frente a Esaú anunció: «Yo le bendije y será bendito». Esaú había menospreciado la bendición mientras parecía estar a su alcance, pero ahora que se le había escapado para siempre deseó poseerla. Se despertó en él una ira terrible y un dolor inaguantable. Con intensa amargura gritó: «Bendíceme también a mí, Padre mío. ¿No has guardado bendición para mí?». Pero la promesa dada no se había de revocar. Sus lágrimas llegaron cuando ya era tarde, y aunque no quedaba privado del derecho de buscar la gracia de Dios mediante el arrepentimiento, no podía encontrar medios para recobrar la primogenitura. Lamentablemente, su dolor no era fruto del arrepentimiento, sino del resultado que estaba cosechando. Se entristecía por los resultados de su pecado, no por el pecado mismo. Esaú representa a aquellos que menosprecian la redención comprada para ellos por Cristo y que están dispuestos a sacrificar su herencia celestial a cambio de las cosas perecederas de la tierra. Multitudes viven en el momento presente sin preocuparse del futuro. Como Esaú, exclaman: «Comamos y bebamos porque mañana moriremos». Son muchos los que ven que la senda que lleva a la vida eterna es estrecha y deciden no seguir en ella. Millares de personas están vendiendo su primogenitura para satisfacer deseos sensuales. Sacrifican la salud, debilitan las facultades mentales y pierden el cielo. Y todo esto por un placer meramente temporal, por un deleite que debilita y degrada. Así como Esaú despertó para ver la locura de su cambio precipitado cuando era tarde para recobrar lo perdido, así les ocurrirá en el día de Dios a los que han cambiado su herencia celestial por la satisfacción de placeres egoístas. Jacob, el suplantador, ha engañado a su padre para obtener lo que Dios le hubiera dado de otra manera. Te invito a que me acompañes en la lectura del siguiente audio que tiene por título Huida y destierro de Jacob.